Ya sea por el lado oscuro de YouTube, grupos de WhatsApp o por noticias, nos hemos topado con esta clase de videos. Videos totalmente sangrientos, topando con lo grotesco y enfermizo, mutilaciones, asesinatos, Bueno, creo que estoy dando muchos detalles. Simplemente videos con demasiada ketchup. El gore más que nada es un subgénero tanto en el cine como en la animación en general, que se caracteriza por tener demasiada sangre y ser muy gráficos a la hora de las muertes. Existe lo que llamaremos gore ficticio, en el que entrarían películas, series animadas, anime, entre otras cosas. Algunos ejemplos populares serían Destino Final, Machete, Attack on Titan, y Mirai Nikki. Luego estaría el gore real, que claro, videos gore, pero con la gran diferencia de que fueron grabados y son hechos que pasaron en la vida real. Dejan de ser simples representaciones y nos demuestran lo frágil que puede ser el humano y la crueldad que hay en el mundo. Pero por el momento hablemos del gore ficticio. De las primeras películas gore estaría Bloody Fist, de 1963 por el director Hashim Gordon Lewis, quien es considerado como el padre del cine gore. Ejemplos más actuales estaría la serie animada Happy Tree Friends. A simple vista puede verse como una serie que tu primito vería, los personajes, la ambientación, lo último que pensarías es que pasaran cosas malas, y eso es justo lo que pasa. No quiero saber cuántos niños llegaron a tener un trauma por pensar que esta era una serie infantil. Pero el gore, más allá de ser el tope de comedia entre los niños edgys y ser la mejor amenaza que tienen los otakus, satisface nuestro morbo. El morbo es algo normal en todas las personas. Sentir satisfacción o fascinación por ver algo que normalmente sería prohibido o que se considera algo muy malo. Es como cuando de pequeños teníamos que ver a escondidas los besos de nuestros personajes favoritos. Sí, ese es el mejor ejemplo que pude dar. Entonces, ¿eso nos deja claro que consumir gore ficticio no tiene nada de malo? Pues sí, siempre y cuando lo puedas controlar y estar consciente que lo que estás viendo es puramente ficción y no aplica para nada en la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa con los casos de personas que eran fan del terror y de repente se volvieron asesinos? Claramente eso es una muy buena prueba de que el gore y los juegos violentos te hacen malo. Pues realmente no, estos son casos aislados en donde las personas ya mantenían un desorden mental y el ver contenido violento solo los vuelve peor. Hay un estudio en el cual se cree que parte del cerebro nos ayuda a saber qué está entre lo real y lo ficticio, siendo que muchas personas lo tienen pero algunas otras no, cosa que ayudaría mucho con el tema de la censura, pero ese estudio no es concluyente, entonces no podemos decir nada. Aunque sea normal y no tenga nada de malo, el gore no justifica el hecho de que andes molestando o compartiendo ese tipo de contenido a cualquier persona. Se debería entender que cada persona tiene su límite y aunque tú pienses que eso no es nada, a otra persona lo hará vomitar. Pero ahora llegamos a la parte más complicada del video. Ver gore ficticio no tiene nada de malo porque bueno, es simple ficción. Pero ¿qué pasa cuando deja de serlo y se convierte en algo real? Por más películas, animes, videojuegos, animaciones gore que hayas visto, nunca vas a estar lo suficientemente preparado para afrontar algo real. Por más raro que parezca, hay personas que disfrutan y consumen ese tipo de contenido de forma normal y común, como si un video de caída chistosa se tratara. Podríamos pensar que son personas dañadas mentalmente y que son unos psicópatas o algo así, pero cuando las conoces son personas normales, con sentimientos y empáticos como cualquiera. Pero momento, ¿ver ese contenido realmente es malo? ¿Te afecta de alguna forma? De hecho, hice encuestas tanto en YouTube como en Twitter y parece ser que la mayoría está de acuerdo que verlo está mal y puede ser enfermizo. Y es que simplemente depende mucho del contexto detrás. Si hablamos de forma laboral, no hay absolutamente nada de malo. Si hablamos de forma de estudio o investigación, tampoco hay nada de malo.
demasiado. Pero si hablamos que lo estás viendo por simple gusto y es porque te causa placer ver morir a otras personas, pues creo que de plano sí necesitarías ayuda profesional. Hablando con personas que ven esto, la mayoría lo ve por simple curiosidad o por estudios, y además no lo consumen demasiado, tal vez una vez al mes. Por lo que estuve viendo, el gore solo puede llegar a traumar a algunas personas y tal vez causar desensibilidad emocional, que la desensibilidad emocional puede llegar a ser buena en la mayoría de casos, ya que te llega a preparar psicológicamente. Por ejemplo, una parte que consume gore son personas interesadas en lo que es medicina o algo relacionado, y ven gore porque eso les ayudaría a no ser tan sensibles o tener problemas con situaciones reales. Si eres una persona mentalmente saludable, puedes verlo, pero solo con cierta medida y con conciencia. También, si tú crees que no estás apto para verlo, realmente no te pierdes de mucho y no te obligues a tratar de verlo. Más vale tu salud mental. Así que al final, todo queda en la persona, no en el contenido.